Buenos días, hermanos, les saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana les invito a que me acompañen a leer la palabra de Dios que se encuentra en Filipenses capítulo 4 de los versículos 4 al 9. La palabra de Dios nos dice: regocijaos en el Señor. Siempre otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Amén, hermanos. Esta carta nos escribió Pablo. Esta carta es conocida como la carta del gozo de la alegría. Y sabemos que esta carta o esta palabra Pablo la escribió desde una prisión, desde una cárcel, ¿verdad, hermanos? Hoy, hermanos, quisiera hacerles una pregunta. Y la pregunta es: ¿cuántos de nosotros queremos tener una vida plena? Yo creo, hermanos, que todos, ¿verdad? Pero a veces confundimos siempre las cosas. Confundimos de repente el contentamiento con el conformismo, ¿verdad? El contentamiento nos dice que es una convicción interna, es una disposición voluntaria que tenemos que decidir, abrazar, aprender y aplicar dicha actitud en nuestra vida diaria, hermanos. Y el conformismo es aceptar, ¿no? O decimos, bueno, ni modo, esta es la vida que me tocó vivir, esta es la pena que me toca cargar, y muchas veces la base del conformismo es el temor que sentimos, el miedo, la inseguridad, y creemos que no podemos hacer nada para cambiar las cosas. Hasta nos quita, hermanos, las ganas de orar o de buscar a Dios y que nos dé esa fortaleza para mejorar, que nos dé ese impulso a orar. Y a veces no hacemos ni oraciones. Hay momentos que ni siquiera oramos y decimos, ¿para qué voy a orar si todo va a seguir igual, verdad, hermanos? Siempre eso nos pasa, ¿no? Pero, hermanos, aquí la palabra nos enseña que para Pablo la fuente de su alegría y gozo no dependía de lo externo, de las circunstancias, sino dependía de una convicción interna. Era saber que Cristo era quien le daba esa fortaleza en cualquier situación que él pasaba. Él estaba en una cárcel, pero sin embargo, él dice, escribía sus cartas a los hermanos con gozo, con alegría, con ese espíritu que Dios le daba, con esa llenura y esa fortaleza, que todo lo que estaba haciendo era por amor y que todo le iba a ir bien, que era para bendición de su vida misma. Entonces, hermanos, aprendamos que el entendimiento es quien nos da, es Cristo, que la fortaleza que nos da es Cristo. Aprendamos que Dios es quien nos da la fortaleza, quien nos permite ver la mano de Dios, quien nos permite ver que Dios está en medio de nuestra
adversidad, hermanos. Solo Dios nos puede ayudar. Si leemos en Filipenses 1, 12 al 14, nos dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor, nos dice, ¿no? Aquí vemos que el sufrimiento de Pablo no fue en vano, porque vio que las personas creyeron y se convirtieron. Hasta los guardias, dice, ¿no?, que cuidaban la cárcel creyeron. Dios hace todas las cosas para bien, hermanos. También nos habla en Filipenses 2, del 15 al 18, nos dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozáis y regocijaos también vosotros, dice su palabra. Aquí Pablo nos habla del contentamiento que él tenía, de esa fortaleza que nos permite seguir adelante con los sueños y anhelos que tenemos para nuestra vida, hermanos. Pablo, al escribir esta carta, es para animarnos e impulsarnos a seguir perseverantes a todos nosotros como creyentes en nuestra fe en Jesucristo, hermanos. Pablo dice aquí: se alegra al participar en el sacrificio juntamente con Jesucristo, y nos invita a participar también a nosotros, a ser valientes y hacer que Cristo brille en medio de toda dificultad. Hermanos, en Eclesiastés también nos habla y nos dice que para todo hay tiempo, ¿no? Hay tiempo para ponernos tristes de repente por algo que nos sucede, pero no permitamos que la tristeza nos arrastre, hermanos, a las quejas, a estar siempre tristes o siempre llorando, sino pongamos nuestra mirada y nuestra fe en nuestro Señor, hermanos. Que Dios nos dé ese contentamiento, ese gozo, esa alegría, para así proteger nuestra fe y nuestro corazón, hermanos. En Filipenses 3:1 nos dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Pablo aquí nos está hablando, hermanos, que tenemos que, pase lo que pase, protejamos nuestra fe. Cuando estamos en adversidades, nuestra fe a veces, hermanos, se agota o no deseamos leer, orar, pero aquí Pablo nos habla y nos dice que nada va a ser en vano, hermanos, que si tenemos que pasar pruebas, dificultades o el sufrimiento, que sea para bendición de otros, hermanos. Y si pasamos pruebas, tristezas, o de repente hay personas que no quieren escuchar el evangelio, pero nosotros, hermanos, sigamos perseverando, sigamos hablándoles, sigamos orando por esas personas, que aquí Pablo nos dice que nada será en vano, que la palabra de Dios llegará a esos corazones más duros y que veremos la gloria de Dios.
y que seremos como Pablo, hermanos, que Dios usa circunstancias, Dios usa momentos para tocar corazones y vidas, hermanos. Gracias por este momento, gracias por la palabra de Dios. Oremos, hermanos, para terminar. Amado Dios, Señor Jesucristo, venimos a ti en esta hermosa mañana para darte gracias por todo lo que has hecho en la cruz para nuestra salvación. Hoy te pedimos que nos enseñes a caminar y a crecer en ese contentamiento, en ese gozo, como Pablo lo hizo. Y esperamos en ti, Señor, con alegría. Y también oramos, Señor, por todos los que estamos afligidos o pasando dificultades, que nos ayudes a caminar en tu nombre, Señor. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.